El ser humano al nacer trae consigo de manera natural la capacidad de aprender. Una de sus primeras experiencias está en el primer llanto con el cual se adapta a su nueva vida. Su cuerpo descubre las nuevas funciones que tendrán sus órganos. A lo largo de su existir estará inmerso en situaciones y experiencias. ¿Pero qué significa aprender? ¿Qué es el aprendizaje? De acuerdo al diccionario de autoridades, aprender significa aplicarse, dedicarse, entregarse a saber estudiar y adquirir las ciencias y artes. Se deriva del latín aprender. De acuerdo a la Real Academia Española, significa adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, y el aprendizaje, acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Ha sido difícil englobar el concepto de aprendizaje en una sola definición. Existen múltiples contextos en los cuales ha tenido diferentes significados. Los griegos en el periodo helenístico consideraban la educación como el más preciado bien que puede otorgarse a los mortales, y Aristóteles en el siglo IV a.C. decía que al estudiar se ganaban cada vez más conocimientos. En el siglo XVII se inició el estudio del aprendizaje de manera científica por múltiples disciplinas. Desde el punto de vista psicológico, se establecieron diversas teorías, siendo las principales la teoría conductista, la teoría cognitiva y la teoría psicosocial. Todas convergen en que el aprendizaje se logra cuando se genera un cambio mediante experiencias. Como el aprender gana conocimientos, desde el punto de vista epistemológico se desarrollaron teorías para explicar cómo se adquiere el aprendizaje, cuál es el origen de su fuente y de su contenido. Desde el punto de vista psicológico se puede definir de acuerdo a dos de las principales teorías: un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia, teoría conductista; un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia, teoría cognitiva. En la carrera de medicina, la elaboración de una historia clínica es muy importante. Es el medio por el cual conocen al paciente. Mediante un interrogatorio y exploración se integran los diagnósticos que definirán un tratamiento. Los estudiantes reciben instrucciones teóricas durante 4 semestres, realizan historias clínicas con sus compañeros de clase y en el 5º semestre se integran al medio hospitalario y la realizan con pacientes reales, cada vez mejorando la capacidad para elaborarlas. Cuando una persona aprende el fútbol americano, que exige una combinación de habilidades físicas y mentales, el cuerpo aprende con la práctica nuevos movimientos y realiza los ya conocidos. El aprendizaje mental consiste en memorizar las funciones que tiene cada jugador. El entrenamiento propicia mayor habilidad. Al tratarse de un deporte de conjunto, se espera que la suma de los aprendizajes dé como resultado el éxito del equipo. Nuestro cuerpo y mente responden a estímulos externos, regulados por el cerebro, que pertenece al sistema nervioso. Para los estudios se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Revisaremos su relación con el aprendizaje. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, que se interrelaciona mediante sinapsis y neurotransmisores. En el sistema nervioso central está construido por el cerebro y médula espinal. El cerebro se divide en cerebro inferior, medio y superior. Este último se relaciona con el pensamiento, el aprendizaje, el juicio y la voluntad. Asimismo, se divide en 2 hemisferios: el derecho, que controla la memoria visual, y el izquierdo, que controla la lectura, escritura, memoria verbal, cálculo matemático y lógica. Cada hemisferio se divide en lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. El frontal está ligado con el pensamiento, el lenguaje, la atención y el razonamiento. El parietal con la capacidad para prestar atención. El occipital es responsable de la información visual. La información auditiva y el habla se controla con el lóbulo temporal y con la memoria a largo plazo. Este se interconecta con el sistema límbico, compuesto por el hipocampo, que controla la atención y memoria, la amígdala, las emociones, la hipófisis regula la homeostasis y el hipotálamo las funciones de supervivencia. En la historia del aprendizaje, la tecnología llegó en los años 50, introducida primero en el medio militar para después ser abierta al medio civil, mediante programas educativos por televisión y radio, el proyector de diapositivas y acetatos y finalmente con ordenadores. La apertura del Internet a todo público en 1993 permitió mayor acceso a la información. La educación pudo llegar a lugares de difícil acceso. Este cambio de contexto educativo ha generado nuevos modelos educativos: el e-learning, ambientes multimodales y educación a distancia. Actualmente, el mobile learning. Se ha demostrado que la tecnología, aunada a una teoría de aprendizaje, puede crear ambientes educativos que favorecen la construcción de conocimientos, desarrollando el aprendizaje. La educación presencial ha prevalecido por siglos formando estudiantes. La tecnología educativa requerirá tiempo para demostrar su beneficio y demostrar su alcance. Algunos estudios reportan que el perfil del estudiante es el que define el aprovechamiento académico.